¿Estás seguro que vas a bajar ahí? Ya lo creo que sí. Esto se pone muy emocionante. Esto está muy oscuro. Voy a coger esa vela por si acaso. ¿Listo, Tutnes? Vamos, tú puedes. ¿Quién me mandará a meterme en estos berenjenales? Voy. No lo pienses. Que no lo pienses. Yankee, no veo nada. Date prisa. Enciende la vela. Estoy en ello, Tutnes. No me atrevo a mirar. Yankee, dime qué ves. ¡Wow! Veo cosas maravillosas. Los miles de objetos que contenía la tumba permanecieron ocultos durante más de 3000 años. Cosas maravillosas. Ante tales tesoros, Howard Carter exclamó: "Veo cosas maravillosas". Hoy, 23 de abril, celebramos el Día del Libro y contamos con la visita de una exalumna estudiosa del Antiguo Egipto, Amparo Randonea. Ha escrito una novela gráfica, Descubriendo Egipto. Ahora los alumnos del AAT le van a hacer unas preguntas. Mateo, te toca. Kaiser Amparo, ¿qué te ha parecido el nuevo colegio? Hola, Mateo. Pues la verdad es que me he quedado francamente sorprendida al entrar porque, vamos, no parece el mismo colegio en el que yo estuve, y sorprendida para muy bien, porque me han parecido lo que he visto, unas instalaciones maravillosas y un sitio fantástico lo que ha quedado. Y la verdad es que hay partes que sí he reconocido y me han traído mucha nostalgia del tiempo que estuve yo aquí, hace ya 40 años, que se dice pronto.
Ahora te voy a hacer una pregunta yo. ¿Qué estudiaste al salir del colegio? ¿Dónde? Bueno, pues al salir de este colegio tenía ya muy claro por dónde iba a encaminar mis pasos desde pequeña. Entonces, al salir de aquí pasé directamente a Deusto, que por aquel entonces había la carrera de Historia, y luego me fui a París, estuve estudiando egiptología en la Sorbona. Después de París pasé por Madrid, allí hice la licenciatura en Historia Antigua, Historia Medieval. Allí empecé o sea, mis estudios de doctorado, que luego me llevaron a Roma con una beca también de doctorado. Y también en algún momento he pasado por Oxford, sobre todo para hacer labores bibliográficas, para recopilar documentación para los trabajos de investigación. Así que a salir de Marianistas fue un largo periplo por delante lo que tuve, pero muy contenta. Pablo, te toca a ti. ¿Cuándo empezaste a escribir? Bueno, a escribir como tal, yo en principio nunca había tenido ninguna inquietud en ese sentido. Sí que puedo decir que no se me daba mal, pero sin más. Entonces, pues mi primera experiencia fue a partir de Descubriendo Egipto, Bianchi, un viaje hacia la sabiduría, cuando un amigo mío egiptólogo me propuso de combinar un poco mis dos, digamos, especialidades profesionales, que eran por un lado la egiptología, por otro lado el mundo de diseño, y hacer un proyecto para niños. Y ahí fue cuando realmente empecé ya a escribir, digamos, ya en un plano ya profesional. Y la verdad que confieso que me gusta y me doy cuenta que me gusta contar historias y poder también transmitir muchas veces pues el amor que siento yo por estas culturas, intentar transmitirlo, contagiarlo y sobre todo también poder plasmar muchas cosas ya de experiencias vitales de mi vida que todos como humanos que son, digamos, atemporales, universales, incluso los mismos egipcios de su época en los textos literarios también recogen experiencias en las que todos nos podemos reconocer. Entonces, pues es algo que, para ser sinceros, disfruto muchísimo con este tipo de trabajo y también con la respuesta tan maravillosa que estoy teniendo con todo el público al que he presentado, con todos los pequeñas personitas que vienen a las presentaciones, que están teniendo una respuesta maravillosa, con una acogida realmente para mí sorprendente. Sí, Has unido literatura e historia. ¿Te gustan las dos cosas? sí, sí. Sí, me gustan todas las dos cosas. En realidad, bueno, es evidente que soy de letras, pero todo aquello que atañe a humanidades, cualquier cosa que sirva para profundizar en la conducción humana en general me apasiona, me apasiona. Y pues ahí en ese sentido, desde la literatura, la historia, la antropología, la sociología, psicología, cualquier tipo de ámbito que tiene que ver con la condición humana, pues siempre me ha apasionado. Valentina, te toca a ti. ¿Cómo se despertó en usted este interés en Egipto? Pues mira, lo que te puedo decir es que fue cuando era muy pequeña. Yo tendría pues 7, 6 años y recuerdo ya cuando estaba en Marianistas, yo ya era una enamorada del antiguo Egipto. Y bueno, uno de los momentos decisivos fue una vez que vino mi primo que acababa de empezar a estudiar, en aquel entonces se llamaba arte y decoración, y estaban dando el arte egipcio. Entonces me empezó a contar algo y yo me acuerdo que le dije, cuéntame todo porque quiero saber todo este tema, me encanta. Y bueno, y a partir de ahí es una historia de amor que continúa hasta hoy en día. Y como os digo, cuando estaba en Marianistas también me encantaba. Y recuerdo de este colegio, os contaré una anécdota,
Cuando estaba yo por aquí era una niña súper, súper tímida, pero ya una timidez extrema, ¿eh? Y recuerdo en clase de literatura, el profesor al que tengo mucho cariño, se llamaba Sebe, era nuestro tutor y profesor de literatura. Cada vez que me pillaba mirando por la ventana, me mandaba a leer en voz alta y yo lo pasaba fatal porque me temblaba la voz, no podía articular ni una palabra, era impresionante. Pero lo que él no sabía es que cuando yo ya miraba por esa ventana ya estaba viajando con la imaginación, estaba soñando con Egipto y precisamente esos sueños son los que me empujaron a aparcar los miedos, a viajar, a formarme, al final a conocer a todas las personas que admiraba en este campo, que he conocido prácticamente a todas y con muchas de ellas he trabajado y algunas de ellas son grandes amigos y como os digo, pues poquito a poquito a superar esas inseguridades y a vencer la timidez, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí, aquella niña que no podía ni hablar en público, que ahora pues iba a ser entrevistada por los principales medios de este país y sin aparentemente ningún temblor de voz ya? ¿Podría existir Egipto sin el río Nilo? No. Como bien dijo Heródoto, el historiador griego del siglo V antes de Cristo, ¿no? La frase célebre que ha pasado a la posteridad, Egipto es un don del Nilo, y es porque toda la riqueza del país se la debe precisamente a este gran río. Sí, y si luego veo que me vais a preguntar más cositas, pero todo tiene una relación y sobre todo la fertilidad que le daba el río a la tierra en un fenómeno natural que ocurría todos los años, que era que las aguas del Nilo se desbordaban y ocurría a finales de julio, y al hacerlo depositaban en las tierras pues una capa de barro negro, que era una especie de abono natural que las dejaba en unas condiciones óptimas para su cultivo. Y de esta forma todo lo que hay podían plantar, la siembra, todo luego salía hermosísimo y esa fue una fuente de abundancia maravillosa por una parte, aparte de una vía de comunicación excelente. Además es una autopista que comunicaba de norte a sur el país y sin peaje, totalmente gratis. Y navegar en el Nilo era muy fácil porque se utilizaban unas energías naturales que eran muy, muy sencillo. La verdad que, como bien dijo Heródoto, Egipto es un regalo del Nilo. Naroa, Era una tierra muy fértil. ¿Es verdad que hacían cerveza? Sí, es cierto. Es cierto que hacían cerveza, lo que pasa que no os penséis que la cerveza que hacían es como la que tomamos hoy en día. Aquí no tiene nada que ver. La cerveza era incluso la base de su alimentación. Y en realidad era una especie de puré súper espeso que yo creo que si hoy lo probáramos no nos iba a gustar a nadie. ¿los personajes del libro son reales? Pues los personajes del libro hay 2 que son reales y otros 2 que son una ficción mía. Los reales son Pianki, el protagonista, y Nisemro, el servidor del rey, con su perro Jekenu, que también es un perrito real de hace más de 4000 años. Y los que no son reales son Tutmes, que es el que escribe la historia, y Neferu, el niño pijo caprichoso, que es el hijo del rey, el príncipe. Hemos visto en Estados Unidos que costó mucho elegir un presidente negro. ¿Fue más fácil para Bianchi ser rey de Egipto? Fíjate, esto es curioso porque probablemente mucha gente se cree que Barack Obama fue el primer presidente de color negro al frente de una gran potencia mundial. Y no es así. Bianchi y la dinastía, toda esta dinastía 25 de reyes nubios,
ya estuvieron al frente dirigiendo los destinos de una de las primeras potencias del mundo antiguo. Y tengo que decir que este reinado de Pianchi fue terriblemente próspero y aunque eran extranjeros porque procedían de Nubia, hay una cosa muy curiosa que ocurre en Egipto hasta el final de su historia. Es que siempre que fue conquistado por dirigentes de otros países, estos, en lugar de imponer sus costumbres, algo absolutamente normal, hablando en términos de conquista, lo que hacían era respetar las costumbres que ya existían en el país. Es decir, respetaron su religión, su lengua, sus monumentos, incluso ellos mismos se vestían con los mismos atributos de poder y utilizaban todo igual, porque entendían que era un sistema que funcionaba de maravilla y que era la mejor manera para seguir dirigiendo esos países, en lo que yo creo que es un auténtico signo de inteligencia, más allá del impulso primitivo de intentar imponer tus costumbres y que es lo que vemos pues, normalmente, ¿no? Como suele ocurrir. Sí. Valentina, te toca. Hay muchos misterios que rodean el Egipto: pasadizos secretos, tumbas escondidas, momias, maldiciones. ¿No te dio un poco de miedo? Bueno, yo tengo que deciros que si vais a Egipto algún día y entráis en la Gran Pirámide, probablemente sí que sintáis un poquito de ese miedo y sobre todo si tenéis claustrofobia, porque es una experiencia bastante intensa, ¿eh? Pero bueno, lo que os quiero decir en general, todo el tema de las maldiciones y de este misterio que se ha creado sobre la historia del Antiguo Egipto, yo creo que es más bien del siglo XIX-XX hasta parte, donde se ha hecho toda una serie de literatura al respecto y bueno, pero que evidentemente hay tumbas escondidas, porque claro, los faraones tenían miedo que pudieran ser saqueadas y al final eligieron hacerlas en aquellos sitios donde creían que iban a estar más protegidas. Y luego lo de las maldiciones, como la famosa maldición del faraón Tutankamón, ¿no? Que tanto se ha hablado con respecto a aquellos que descubrieron la tumba. Tengo que decir que precisamente el arqueólogo que llevó a cabo ese descubrimiento pues vivió bastantes años y no tuvo así mayores problemas. Así que ahora también quiero decir que esto ya os lo cuento en petit comité como anécdota. Me han pasado curiosamente dos anécdotas con el tema de Tutankamón. Una fue en la Universidad Autónoma de Madrid, que estábamos dando una conferencia, mi directora de tesis y yo me encargaba de gestionar las luces, ¿no? En la cabina de detrás. Entonces, de repente, cuando puso la imagen de Tutankamón, se apagaron todas las luces y no podía encenderlas. Me volví loca en la cabina y luego ya nos reíamos. Se oye Tutankamón y algo falla. Y luego también os diré, si os fijáis en el libro de Pianchi, esto que no salga de aquí, precisamente la lámina dedicada a Tutankamón, que me llevó a dibujarla muchísimo tiempo, pues al final la parte derecha, por un pequeño error mío, no ha salido con tanta definición. Entonces cuando le dije al editor, maldición de Tutankamón otra vez. Pero bueno, esto no va más allá de una anécdota que nos sirva para reírnos. Listo. Nos han chocado los personajes tan redondos como gazas de pan y su forma moderna de hablar. ¿Cómo se te ocurrió? Sí, mira, quería hacer unas formas súper sencillas y de hecho la inspiración para este tipo de personajes creo que se remonta al año en que estudié en Roma,
cuando estaba muy de moda un personajito allí que estaba en todas las tiendas, había póster, que era un patito, que lo recuerdo súper bien, que era una monada y también como muy redondito. Y me parece una forma entrañable que tenía algo, me despertaba algo especial. Y por eso, bueno, pues yo también lo he intentado hacer de esta manera. Sí, y creo que también simplificar las formas es más fácil también para tener una visión más clara de las cosas, porque es otro de mis objetivos en el libro, ¿no? Intentar transmitir, aparte de entretener ciertos conocimientos, pero de manera muy, muy clara, que se entiendan muy bien y que queden muy bien sentadas, digamos, esas nociones y que a la vez nos entretengamos y nos riamos leyendo el libro. Sí, Aroa, te toca. Tenían estos egipcios muchos dioses, Ra, Osiris, Anubis. ¿Puedes contarnos alguna anécdota sobre ellos? Pues sí, tenían muchísimos dioses, pues no sé, no quiero arriesgarme a dar un número exacto, pero hay alrededor más de 3000 dioses en el Antiguo Egipto. Al final conocemos los más importantes y normalmente los más importantes son porque proceden de ciudades que en algún momento, por alguna razón, se hicieron importantes en Egipto. Entonces el dios local de esa ciudad al final pasó a ser un dios ya más nacional, más importante, más conocido, e incluso también otros países y otras regiones siguieron manteniendo el culto a dioses egipcios, como en Roma, el culto a Isis, y sí, y bueno, también deciros que los dioses tienen toda una historia detrás de ello, que son prácticamente culebrones lo que les va a pasar. Y, y es curioso porque, sin embargo, estos dioses egipcios no son inmortales. O sea, también pueden morir y también están expuestos a muchos peligros a los que tienen que hacer frente. Pero bueno. Hablemos de las pirámides. ¿Las has visto en persona? ¿Qué sentiste? ¿Has entrado en alguna? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Tú has estado? No, ¿Te gustaría? sí, ¿Entrarías? sí, ¿Seguro? sí. Sabes que encima de ti tendrías 2,5 millones de bloques que pesan cada uno alrededor de 15, 13 toneladas, de más de 5000 años y que tienes que pasar por un túnel muy estrechito, que tienes que ir prácticamente andando a gatas porque no hay espacio para andar de pie, sabiendo que encima tienes todo eso de una construcción tan antigua. Ahora que te he contado esto, ¿sigues animada? No. Bueno, pues la verdad que es una sensación fuerte, intensa. Ya verlas de lejos impresiona, sobrecoge. Ha impresionado desde que se hicieron, yo creo que a toda la gente que ha pasado, todas las personas que han pasado por allí, desde los propios viajeros de la antigüedad griegos que se quedaban todo el mundo pues sobrecogidos, ¿no? Por la inmensidad de aquellas moles hechas por humanos que realmente son abrumadoras. Pues bien, y luego entrar en ellas, pues ya os digo, es muy, muy intenso. A los que tengáis intención de ir, os aviso que el aire falla, no podéis respirar bien, hay sensación de ahogo. Una vez de que entráis no es posible cambiar de opinión, puesto que ya hay una cantidad de gente detrás de vosotros que os impiden, os bloquean la salida. O sea, ya es un punto sin retorno. Si dais el paso es seguir para adelante. Pero es una experiencia que, a pesar de todo, yo creo que merece la pena una vez en la vida. Sí, lo animo, vamos. Gracias. Se ha calculado la cantidad de obreros que hicieron falta para construirlas. Muchos morirían del esfuerzo, ¿no? ¿Cuánto tiempo pudieron
tardar en hacerlas? Bueno, pues la pregunta que me haces, Mateo, es una de las más complicadas de contestar, porque hoy en día tampoco se ponen de acuerdo y los números tampoco salen. En realidad, nuestro conocimiento es del historiador griego Heródoto, que viajó a Egipto y allí preguntó a los sacerdotes y le dijeron que se tardaban alrededor de 30 años, por ejemplo, hablando de la Gran Pirámide, la más grande que se conoce, que es la pirámide del faraón Keops. 30 años para construirlas. Cierto es que había trabajando personas constantemente y en algunos momentos, te diré, toda la población prácticamente de campesina del Egipto antiguo, puesto que en el periodo de la inundación del Nilo, al no poder trabajar las tierras, puesto que estaban inundadas, esa mano de obra se empleaba para las construcciones ya para el Estado, como por ejemplo eran las pirámides. Y, sin embargo, haciendo cálculos recientes, como he dicho antes, en relación a la pirámide de Keops, tenía 2,5 millones de bloques de tonelada, cada uno alrededor de 13, 15 toneladas de peso. Pues bien, si consideramos 30 años, estaríamos hablando que cada 7 minutos tendría que estar colocado uno de esos bloques de 14, 15 toneladas. Y no solamente colocado, es decir, extraído en primer lugar de la cantera, que estaba a 400 kilómetros del lugar donde luego se levantaron las pirámides, extraído de la cantera, llevado hasta el Nilo, transportado desde el Nilo hasta la zona ya cercana a las pirámides y de ahí transportado cerca de las pirámides y en caso de que fuera un bloque de superior, pues ya lo tenían que subir a la zona donde iba a ser colocado, pulirlo perfectamente hasta tal punto, porque hoy en día, incluso entre bloque y bloque, es imposible meter un folio de papel. Están tan bien ensamblados que es una precisión inmensa. Entonces, 7 minutos durante 30 años es forzar un poquito las cosas. O sea que yo creo que ahí este capítulo no se ha cerrado. No sé si lo podremos saber algún día, puesto que estas pirámides, concretamente las más grandes, son anepígrafas, es decir, no tienen ninguna inscripción. Y tampoco nos dan muchas informaciones de cómo las hicieron. Entonces eso sí que sigue siendo pues una incógnita, ¿no? Y si lo llegaremos a ver o no algún día, incluso tampoco los arquitectos se ponen de acuerdo en el sistema que llevaron a cabo para levantarlas. Tampoco hay ahí unanimidad, o sea que es un tema un poquito abierto y no sé si algún día podremos saber cuál fue la verdad de esa historia. Valentina. Existen rumores sobre la construcción de las pirámides como si hubiera sido algo sobrenatural. ¿Qué opinas de esto? Pues bueno, ¿qué opino? Pues que a veces cuando no encontramos una explicación rápida y esto recurrimos a esta serie, ¿no? de respuestas más fáciles, pero yo creo que, en mi opinión personal, es simplemente algo que todavía no se sabe cómo se llevó a cabo, pero que se sabrá desde el punto de vista científico al final probablemente, pero no quiero decir que la explicación más sencilla es que lo hicieron los egipcios, porque lo otro ya es montarse una historia sin ningún tipo de prueba ni ningún fundamento, y como científica yo tengo que descartarlo absolutamente. No hay nada que nos haga pensar que se pueda tratar de una civilización extraterrestre en absoluto, sino de la civilización que habitó el Valle del Nilo en aquel momento, de las que tenemos una cantidad de vestigios inmensos, entre ellos las pirámides. No solamente estas grandes, sino muchísimas más. Hay alrededor de 100 pirámides en todo Egipto. Gracias. Son muy famosos los jeroglíficos egipcios. ¿Cómo se supo que era una forma de escritura y lo que querían decir? Bueno, aquí todos conocéis, ¿no? Habéis oído hablar de los jeroglíficos. Pues, claro, el significado de los jeroglíficos se perdió hace miles de años y se volvió a recuperar gracias a un maravilloso historiador francés, François Champollion, que fue él quien, después de mucho
intentos de no tirar la toalla y de una gran pasión que sentía por el Antiguo Egipto, consiguió descifrarlos. Y él se dio cuenta del sistema complejísimo de escritura que eran los jeroglíficos. Porque, claro, me preguntáis que cómo sabemos que era una escritura, porque vosotros veis jeroglíficos y en realidad veis dibujos, ¿no? Cada signo jeroglífico es un dibujo de un objeto del mundo real, sobre todo el mundo real de los antiguos egipcios. Y podría parecer que cada signo pues representa lo que está dibujado y ya está. Pues no, muchísimo más lejos. Hay signos efectivamente que representan lo que está dibujado, pero todo signo, incluso esos, corresponden con un sonido concreto. Y luego hay veces que signos se utilizan con ese valor fonético del sonido para, con otros signos y su valor fonético, componer palabras que no tienen nada que ver con el dibujo original. Y para que lo veamos muy claro, lo he escrito en Pianki. Por ejemplo, es como si nosotros, para escribir la palabra pantalón, utilizábamos el dibujo de un pan y de un talón de un pie. Los juntamos, pantalón. Entonces, pero cada signo, ahí no representa el pan, pan, sino el pan, ese sonido pan. Y el talón del pie no representa el talón, ese sonido talón. Y los juntas, pantalón. Y ellos ya sabían que eso era el pantalón. O sea que es muy complejito, sí, el sistema. ¿Sobre qué superficies escribían? Pues mira, la palabra hieroglifo, glifo es en griego, significa grabado sobre la piedra, porque los visitantes griegos veían todos los templos, las tumbas, todas grabadas con inscripciones jeroglíficas. Y de ahí bautizaron a esta escritura, que en egipcio antiguo se llamaba Medu Neter, que significa la palabra del dios. Los griegos la bautizaron como hieroglifos, es decir, grabados sobre la piedra, grabados sagrados o grabados divinos, relativos a la divinidad. ¿Y por qué? Porque la piedra era una de las superficies que principalmente empleaban para escribir, para, digamos, grabar los jeroglíficos. Porque aparte de los jeroglíficos, en el Antiguo Egipto hay dos tipos más de escritura que en realidad derivan cada signo de un signo jeroglífico, pero ya no se reconoce el dibujo original, porque son signos simplificados para poder escribir muy deprisa. Y, por ejemplo, para cosas administrativas, simplificaban esos signos y iban a toda velocidad. Y ahí ya, por ejemplo, esos documentos no aparecen grabados en piedra, aparecen sobre este tipo de soportes como papiro, ostraca. Ostracas son trocitos de cerámica sobre las que los alumnos practicaban ejercicios de escritura, pero básicamente los jeroglíficos, su soporte principal es la piedra. ¿Puedes escribir mi nombre con jeroglífico, por favor? Valentina, vamos a ver. Bueno, te diré que te voy a escribir tu nombre con jeroglíficos como te lo harían si fueras a Egipto al mercado Han el Jalili, que te venden un jeroglífico con tu nombre y tal. Que sepas que así no escribían los egipcios, pero también, por ejemplo, el nombre de Cleopatra se escribe de esta manera porque Cleopatra era griega, porque ellos utilizaban signos que tenían más de 3 consonantes juntas que no hay palabras equivalentes. Entonces, para escribir estos nombres extranjeros como Valentina o Cleopatra, que era griega, utilizaban el mal llamado alfabeto, que son una serie de signos con un valor monoconsonántico, pero yo lo voy a hacer así. Sería más o menos así. Más o menos así. Y le voy a otorgar el privilegio a Valentina
de rodear su nombre por un cartucho, que este era un privilegio exclusivo de los reyes y que significa el recorrido que hace el sol. Los nombres de los reyes son los únicos que pueden ir rodeados por un cartucho. Así le pongo. Aquí tiene. Valentina. ¿Por qué Tutankamón ha sido tan famoso? Muy buena pregunta, porque en realidad como rey tuvo un reinado cortísimo, bueno, murió con 17 años, un reinado corto, insignificante, fue un faraón absolutamente menor, el pobre estuvo enfermo prácticamente toda su vida y hay un motivo único por la fama de Tutankamón, que es que su tumba es la única que se ha encontrado prácticamente intacta de ningún rey egipcio, con lo cual eso es lo que le ha dado una fama mundial y ese descubrimiento de su tumba en 1922 fue el que dio la vuelta al mundo y de ahí viene la fama de este joven faraón. Y ahí lo que os quiero decir, si este faraón tan irrelevante tenía esa cantidad de tesoros, a cual más precioso, todo en materiales nobles, pero con una ejecución, una talla, bueno, maravillas. Eh, si él tenía más de estos 5.000 objetos en una tumba pequeñita, improvisada, pues, ¿qué serían las tumbas de grandes faraones de verdad como Ramsés II, Tutmosis III o el faraón Keops, ¿no?, de la Gran Pirámide? Yo creo que ahí ya pues, la imaginación ni siquiera nos daría para poder un poco ni atisbar lo que tuvo que ser algo como una tumba de esas. Es que ricasco, ha sido muy agradable y hemos aprendido mucho. Vuelve cuando quieras, con lo que escribas en adelante. Hasta siempre, Es que Amparo. ricasco.